Voy a comenzar primero por esta generalidad, ¿no? Su expectativa, su opinión en torno a lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa con respecto a la reforma al sistema de pensiones. Un tema sumamente complejo. Un tema complejo porque tú encuentras, cuando tú tienes dinero disponible, cuando tú tienes un banco disponible con capacidad tanto de datos como financiero, tú puedes hacer cualquier tipo de reingeniería. Y el gran problema con el que nosotros nos encontramos es que el fondo de pensiones literalmente había sido saqueado. ¿Cómo salís adelante con algo que es sumamente complicado porque no tenés ni siquiera plata? Al final el presidente toma una decisión. Vamos a privilegiar en esta reforma a los que están en una situación más vulnerable. Primer categoría, toda pensión mínima por vejez que nosotros la encontramos en el gobierno con $207, de $207 el presidente hace el primer ajuste y ahora esa pensión por vejez llega a $400. La tabulación fue de la siguiente manera: el 30% de la pensión de 304 nos daba 395, sí, pero el presidente toma la decisión y dice la vamos a ajustar y el ajuste va a ser a $400. Entonces se toma esa decisión. Eso significa llevarle solución a 600.000 trabajadores de este país de 940.000 que tenemos. Primero, esta gente que ha estado sobreviviendo con salarios mínimos, con pensiones de hambre literalmente, todos ellos llegan con la pensión por vejez a $400. El otro segmento le llega a todo ese universo un incremento del 30%. En sentido ilustrativo, usted, amigo, que ahorita tiene una pensión de $500, a partir del mes de enero, su pensión va a ser de 650. Usted, amigo, que tiene una pensión de $800, le va a llegar a 1040. Ahí tenemos esa tabla. Ahí está la tabla que el presidente hizo público ayer. Lo que pasa es que eso es el porcentaje, pero estas personas que ganan neto 304.17 y llegan a 400, le llega el 32%, sí, pero su tasa de reemplazo, que es otra cosa, le llega el 110%. ¿Por qué? Porque la tasa de reemplazo, estamos hablando que le llega líquido cerca de 96.50. Entonces, ahora, ahí está la tabla bien definida. A todo el mundo le va a llegar, el 30%. Bueno, incluso unos amigos me hablaban ayer que su pensión actual es de $600. Me dijo, ministro, ¿cuánto llega? $180. 180 $30, a todo el mundo le llega 30%. Y entonces este segmento es el siguiente, que es el segmento de en medio, digamos. Le llega el 30% de incremento a todo el mundo. ¿Quiénes son los grandes perdedores en esta reforma? Los VIP, lo que tú acabas de preguntar. 684 privilegiados que tenían pensiones de $6.000, de $5.000, ellos prácticamente no existirá pensión en El Salvador arriba de $3.000. La pensión máxima queda ya definido por mandato de ley que la pensión máxima en El Salvador será de $3.000. El concepto del sistema previsional es guardar, acumular, sumar, multiplicar dinero para que cuando tú te vayas a tu descanso, a tu retiro, tengas una mayor capitalización. Y eso significa tener... Eso fue una trampa que hizo el FMLN y que hizo Arena. Y la trampa consistió, le metemos la mano a la bolsa, a los trabajadores con 1%, le metemos la mano a los empleadores con 1%, y como lo golpeamos, que en ese momento de 13% llegó al 15%, entonces les damos un premio de consolación y les decimos que retiren el 25%. Pero en ese momento no dicen nada, no dicen la repercusión. 2 años después dicen que el que retire ese 25% tendrá 2 formas. Una, o lo paga más el interés y se jubila, o 2, trabajará 5 años más. Eso fue lo que dejó el FMLN y Arena. O sea, primero construyen una trampa jugando con la necesidad de nuestro pueblo, porque hay que decir, si el tema es de necesidad, Neto, el tema es que la gente necesita dinero. Entonces le dicen, ahí tenés el 25% para que lo retire, lo retira, pero después le dicen que con ese retiro va a tener 5 años más para trabajar. Eso se eliminó. Se elimina,
se elimina contundentemente y las personas se podrán jubilar sin necesidad del mayor tiempo posible. Patricio Pineda, que conoce muy bien el tema, a eso le llamó el famoso dulcito envenenado, ¿verdad? Así y en efecto así lo es. Todas las personas mínimamente conocedoras de un sistema previsional jamás ni nunca hacen una propuesta de descapitalización tu cuenta. Ok. Es más al contrario. ¿Qué piensa de esta declaración que diera la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, que por cierto va a estar con nosotros en la segunda parte del programa, porque tratamos la manera en este canal, desde luego conocer los diferentes ángulos de la moneda? Vamos a ver, las mujeres que iban a poder sacar su anticipo en enero ya no podrán, pero el gobierno sí que podrá ocupar ese dinero. ¿Va a poder ocuparlo el dinero el gobierno? Dos cosas, el costo de la ignorancia a veces es un precio muy alto que se paga, pero otra cosa, yo no creo que sea por cuestión de ignorancia, porque ahí está la reforma. Es un tema eminentemente de politiquería, de oposición por ser oposición. No es cierto, no es cierto su planteamiento. Bueno, ayer yo estando en la plenaria, escuché a la diputada y escuché también a la diputada del FMLN. Neto, es indescriptible estar viendo el rostro a la gente del FMLN y a la gente de Arena hablando del sistema previsional cuando ellos gobernaron este país 30 años. Y lo único que podemos decir bajo el marco previsional es que tuvieron con pensiones de hambre al pueblo salvadoreño y tuvieron un grupo de privilegiados dándoles pensiones VIP. No, la verdad, descartado totalmente. Eso es un concepto eminentemente de politiquería y que no tiene una responsabilidad técnica su planteamiento. Yo, por ejemplo, estuve en un debate de la comisión que me citaron a la comisión ad hoc, y ahí estaba el doctor Portillo Cuadra, y el doctor Portillo Cuadra dijo claramente que llevar a 600,000 trabajadores con $400 de pensión mínima, de pensión de miseria, y llevarlo a $400 e incrementarle a todo el mundo un 30%, dijo, pues la verdad, incluso estoy sorprendido. Este sistema prácticamente un año y medio, y quebraba, Neto, quebraba, insostenible, porque todo el mundo estaba metiendo mano. Hoy, por mandato constitucional legal, queda prohibido que un gobierno, sea este o el próximo o quien venga, meta manos al fondo de pensiones. Es normal en un país democrático entender que Arena y el FMLN estén planteando ahora pensiones dignas cuando ellos tuvieron 30 años el país y tuvieron con pensiones de hambre al pueblo salvadoreño, y privilegiando a los empresarios dándoles VIP y a los políticos. Bueno, recientemente he visto un par de analistas políticos que andan dando gira en medio. Ellos están en la VIP también. Muchos de ellos están en la VIP que negociaron. Eso no puede ser. Y esa lista, no sé, correr más por el morbo de digamos, del ambiente político, pero muchos hablan de que ¿dónde está esa lista? No, la lista es oficial, la lista es oficial. Yo le decía a la Asamblea Legislativa que deberían de quitar, porque hay una penalidad de tipo legal, que si un momento dado, como eso está declarado reservado, tú darlo a conocer en público, puedes tener una repercusión. Yo, como estoy un poco acostumbrado a estas cosas, yo creo que sí, fuera interesante publicar la lista para que les dé vergüenza, Neto. Allá hay empresarios, Neto, dueños de aviones privados, o sea, con pensiones de $6,000. Ahí está una gran cantidad de compadres políticos de los partidos Arena y el FMLN que negociaron las VIP. Yo creo que por transparencia al pueblo salvadoreño, la Asamblea debería de sacar un transitorio, por lo menos, eximir de responsabilidad penal esto y hacer público esa lista para que les dé vergüenza. Pero me atrevo a decir que una tasa de reemplazo de la pensión mínima por vejez solo la tenemos en El Salvador, de todo el mundo entero, con arriba del 100%. La pensión mínima en todas partes del mundo, bueno, hacíamos un análisis de Costa Rica, incluso que Costa Rica siempre ha estado más arriba. La tasa de reemplazo de Costa Rica es del 40%. Es del 40%. Y estamos hablando de países que en alguna medida han estado un poco más arriba de los estándares nuestros en todos los aspectos, incluyendo el tema previsional. Seremos el primer país de la historia a nivel del mundo
que cuenta con una tasa de reemplazo a la pensión mínima por vejez del 110%. O sea, algo que no existe. ¿Y por qué es que se definió? Se corrieron escenarios de sostenibilidad, pero también se corrieron escenarios de justicia. Ministro, usted viene del sector sindical, ¿no? Pareciera ser que esta aprobación ha dividido. Algunos están a favor y otros que cuestionan la forma en cómo lo dejaron. ¿Qué piensa? Una decisión siempre pública y estatal siempre traerá repercusiones. No logro ver dentro del mapa sindical, Neto, y te lo está diciendo no un ministro que llega a conocer el tema de los sindicatos hoy siendo ministro, sino un sindicalista de toda una vida te lo está diciendo. No logro percibir que existe en este momento una respuesta negativa desde el movimiento sindical a la reforma. Y te lo planteo de la siguiente manera. La unidad sindical representa el 95% de todo el movimiento sindical de este país. Y esa unidad sindical estuvo con el presidente Bukele trabajando y dando aportes a la reforma, estuvo en la Asamblea Legislativa, que con ellos cerraron, y estuvieron el día de ayer en la plenaria. Yo a los únicos que he visto salir en contra de la reforma, dos sindicatos del sector magisterio. Maestros, sí, maestros. Sí. Dos, que por cierto, yo ya me reuní con ellos. Quitar la VIP, casi la mitad, tenemos un ahorro de 6.5 millones de dólares. Que ese 6.5 millones de dólares va a ir al fondo también. También hay otra cosa, se abre la bitácora de opciones para que la diáspora pueda participar en el sistema previsional. Y otra cosa más, se abre a los independientes, a los trabajadores por cuenta propia, que también puedan ingresar. Esa es una proyección muy fuerte que llevamos. Los sindicatos le dijeron a la comisión y le dijeron al presidente de la República que debería de armarse una investigación. ¿Cómo es que las VIP nacieron? Porque ahí salía aquel abogado constitucionalista que siempre le ha financiado la ANEP y otras instituciones, diciendo de que estas VIP tenían un derecho adquirido. Pero el mismo doctor Portillo Cuadra lo dice en la comisión. No puede haber un derecho adquirido si ese derecho nació de forma fraudulenta. Entonces los sindicatos dijeron, investiguemos, porque esas VIP son producto de 3 decretos legislativos que lo hizo los políticos. Recogía de algunos círculos un comentario con relación a calificar tu trabajo hoy en día, y pareciera ser que tú llevas la voz cantante fundamental, digámosle, ¿verdad? La voz principal de la oposición en la Asamblea Legislativa. Bueno, Ernesto, yo creo que la gente se ha dado cuenta que necesitamos otra correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Una correlación de fuerzas que no implique que prácticamente Asamblea Legislativa y órgano ejecutivo son lo mismo. Y la gente eso lo ve. Me acuerdo cuando estábamos en campaña, previo a la campaña, tú incluso me decías, y otros también, que qué podía hacer una diputada, qué podía hacer el partido Vamos si lograba 1 o 2 escaños, ¿verdad? Y creo que hemos demostrado que siendo una diputada, pero con un trabajo tenaz, con un trabajo valiente, con un trabajo profesional, con argumentos ético, decente, transparente, con argumentos técnicos, usando también el respeto, se puede hacer una diferencia importante. Y yo creo que la gente está viendo, y mucha gente lo dice, necesitamos más diputados que hagan un rol parecido al que hace su servidora. Y es totalmente cierto, necesitamos dar un paso más en esta etapa que vive el país de cambio político, a que realmente el cambio político, especialmente en el órgano legislativo, vaya dando a luz a una nueva forma de ser diputado, de ser representante. ¿Qué hemos hecho con una diputada? Hemos logrado sacar a la luz la Vivianada. Hemos logrado destapar y ser los ojos, los oídos y la voz de muchos que en este contexto no pueden hablar. Necesitamos
más representantes del pueblo salvadoreño que puedan tener esta solvencia que tenemos para poder decir las cosas sin miedo a que nos revire, nos resbala, ¿verdad? Porque no tenemos nada que deber. Y que también creo que hemos destapado cosas como que usan el dinero de los salvadoreños como que si fuera suyo, que le dan contratos o leyes que aprueban que le den contratos a sus cheros también. Hemos también destapado cuando se violenta el proceso de formación de ley en la Asamblea Legislativa y también cómo se tratan de esconder las cosas que se hacen. Eso lo hemos logrado con una diputada. La ley no le hace justicia a las expectativas que habían. Esta ley no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Bueno, analicemos cómo llegó la ley, cómo comenzó todo. Hubo en septiembre, 15 de septiembre de 2021, un anuncio de parte del presidente de la República de que iba a enviar a la Asamblea Legislativa la reforma de pensiones. Estuvimos más de un año esperándola. Pero en ese año, ¿qué pasó? Porque la ley llegó hecha ya a la Asamblea Legislativa. Llegó ya hecha, pero ya estaba también de alguna manera consensuada, ¿verdad? Ya había sido discutida, ¿no?, dentro de la Asamblea Legislativa, fuera de ella. El problema es que fue a puerta cerrada. Y la pregunta que hacíamos es, ¿con quién se discutió? ¿De qué manera? ¿Por qué no se hizo pública? De hecho, bueno, los sindicatos que llegaron a la etapa ya pública, digamos, en la Asamblea Legislativa, hicieron propuestas que eran atendibles. Te ponen una balanza y decís, bueno, pros, contras, ¿verdad? La forma en la que se aprobó, la necesidad también de una reforma, de que el tema se tocara, que entrara a discusión. Y hay cosas que para nosotros creemos que es justo, y lo dijimos, es justo aumentar la pensión. Es un beneficio que va a recibir una cantidad importante de la población, pero es un beneficio concreto, puntual, pero no sabemos hasta dónde va a ser sostenible, cuánto va a durar. Como ya lo dije, esta ley le queda debiendo a la gente. También mataba esa expectativa y ante la necesidad de muchas personas, especialmente mujeres, de poder hacer un retiro del anticipo. Eso se podía haber regulado de una manera que no afectara la sostenibilidad. Dicen que es por la sostenibilidad, que los estudios actuariales no lo permitían, nunca los hicieron públicos, no se compartieron con la población, no sabemos con quién sí los compartieron, ¿verdad? Si con las AFPs o como hacían, como dicen ellos, gobiernos anteriores. Pero al final lo que se nos ha presentado en los discursos son verdades a medias. Y pues en el análisis del presupuesto en la Comisión de Hacienda, pues no veíamos que había alguien que ejerciera el rol de oposición en un ejercicio tan importante que es para cuidar el dinero de la gente, como es la discusión del presupuesto del año siguiente. Porque una discusión del presupuesto del año siguiente no solo es hablar del siguiente año, es hablar de cómo se trabajó durante ese año y si es razonable que el próximo año se esté pidiendo el dinero que se está pidiendo. El presupuesto votado, sobre todo en una asamblea legislativa como esta, por eso digo, necesitamos otra correlación. El presupuesto que se va a votar el día de mañana es una promesa. Es una promesa que se puede cambiar en cualquier momento y así lo hemos visto durante todo el año 2022 y el año 2021 también, la parte que corresponde a esta legislatura, cómo entran por dispensa de trámite ya por la noche, sin que la gente pueda comprender, porque a veces ni siquiera se leen los proyectos de decreto, los cambios en el presupuesto. Entonces, aunque digan que en este año, como en el año pasado, se aprobó con una gran inversión, que se ha bajado el gasto, que se ha bajado la deuda, eso a partir del 1 de enero o del 3 de enero que empecemos a trabajar en la Asamblea Legislativa, eso puede cambiar. Y saben que los diputados de oficialistas van a apretar el botón verde y van a decir que sí, sin ni siquiera saber lo que están aprobando. Entonces el presupuesto es una promesa. La fuente del Ministerio de Hacienda destaca que las prioridades que lleva este presupuesto están basadas en una estrategia de fortalecer el tema de la educación, salud y el tema de la seguridad. Mire, a mí me pueden decir misa, pueden decir misa, pero los decretos de cambio de presupuesto dicen otra cosa. Hace unas semanas denunciábamos en el Pleno Legislativo cómo se iban a dar alrededor de
400, 300 millones de dólares se iban a cambiar en el presupuesto, se iban a incorporar en el presupuesto, de los cuales de 67 millones de dólares, perdón, habían una cantidad de 200 millones de dólares que no decían para dónde iban, decían prioridades estratégicas, pero a mí que me pongan 3 loguitos así, a mí no me dice que para ahí que para ahí va, ¿verdad? De hecho, lo que decía ese decreto es que de 67 millones de dólares, que sí decía para dónde iba, 27 iba para Casa Presidencial, y mucho de ello para comunicaciones, y 12 millones iban para hospitales nacionales. Háganme el favor, ¿quién tiene más necesidad? Casa Presidencial o los hospitales nacionales, el Bloom, el Rosales, los hospitales de segundo nivel de atención. Entonces esa es la vivianada que nos indigna y que la gente necesita saber, y con más representantes que podamos abarcar, ¿verdad? En un proyecto político con decencia, con una función pública digna y buscando también representar realmente las necesidades, las prioridades y las luchas sociales de la gente, se puede llevar a cabo. ¿Te vas a lanzar como candidata presidencial? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Sí, en otro lado, no aquí, por eso decía. Lo he venido, pero bueno, agradezco la pregunta. Yo creo, Ernesto, que como ya lo mencioné, hay mucho que hacer en la Asamblea Legislativa. Creo que debemos seguir dando un buen ejemplo de cómo debe ser un diputado o una diputada, y queremos invitar a más personas, a más salvadoreños, a más líderes que quieran dar ese servicio a la población, que quieran representar a los salvadoreños con dignidad también, a que sumemos esfuerzos para que el próximo periodo legislativo no haya una voz de la oposición, como dicen, que la voz de la oposición también esté en muchos, pero también que sea una voz de oposición inteligente, coherente, legítima y solvente moralmente para hacer ese rol que se necesita.